Capítulo 5 para tratar el tema del vanguardismo. ¿Ya? El vanguardismo en la literatura europea. ¿Ya? Y vamos a, sobre todo, a centrarnos en la novela vanguardista, la novela del siglo XX, ¿no? Y vamos a hablar, pues, de los innovadores de la novela en el siglo XX, ¿ya? Bien, para entrar al tema de hoy, ¿qué les parece si vemos un videíto de una obra, basada en una obra que representa esta etapa, ¿no? ¿Ya? A ver, entonces, veamos. Bueno, está en inglés, pero lo que nos llama la atención son las imágenes, ¿no? Gregor? Gregor? Gregor, are you unwell? Gregor! Gregor, your supervisor is here. I have come to inquire after Mr. Samsa. Mr. Samsa Jr., that is, of course. Did you hear him speak? That was an animal's voice. Greta, get a doctor, quick! For the love of God, and I saw it! I saw it! ¿No? La metamorfosis. ¿De quién es la metamorfosis? Claro que hay película de la metamorfosis, sí, lógico, ¿no? De Franz Kafka, exacto, muy bien, Kevin, no recuerdas el autor. Sí, pues esta es una de las grandes novelas del siglo XX, obra de Franz Kafka, ¿no? Obviamente es una novela fantástica porque es imposible, pues, que un hombre en la vida real se vuelva insecto, ¿no? Pero esta es una novela que usa la fantasía para simbolizar grandes problemas del mundo moderno, ¿ya? Bien, entonces, ya después la pueden buscar también en YouTube, ¿no? Hay una película completa de la metamorfosis. Vamos a entrar entonces al tema con esta entrada, el tema de el vanguardismo europeo, ¿no? Ya, primero, para que surja esta movida vanguardista, hay pues un contexto, ¿no? Un contexto histórico. Estamos hablando ya de la literatura del siglo XX, ¿no? Del siglo XX. Y en el siglo XX, la tendencia literaria más fuerte justamente es el vanguardismo, ¿no? El vanguardismo, que aparece en un contexto bastante violento, ¿no? Por historia tú sabes que el siglo XX es un siglo, pues, muy violento, es un siglo bélico, un siglo de guerras, ¿no? Estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no? De 1914 a 1918, guerra demencial, pues, que costó, ¿no? Cerca de 15 millones de muertos, ¿no? Y no sería la única, viene una Segunda Guerra Mundial que tuvo un saldo de más de 50 millones de muertos, ¿no? Guerras, pues, que destruían al mundo y que generaban millones de pérdidas humanas, ¿no? Y habían también revoluciones, guerras civiles. El siglo XX fue un siglo muy violento, ¿no? Que hace, pues, que el hombre de esa generación comience a tomar conciencia de cuál era, pues, el resultado, ¿no? De estos avances tecnológicos, ¿no? Es cierto, hubo grandes avances tecnológicos, ¿no? Pero que generaban, pues,
males, ¿no? En el sentido de que se crearon, por ejemplo, armas, ¿no? De destrucción masiva, ¿no? La tecnología, pues, no solamente traía progreso, también traía destrucción, ¿no? Y si retrocedemos un poco, en el siglo XIX, se rendía culto a la razón y a la ciencia, ¿no? Decían que la razón, la ciencia, el avance tecnológico era la base del progreso humano. Pero ahora, ¿no? El hombre descubre que el avance tecnológico también traía destrucción, ¿no? Guerras, ¿no? Y mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, en esta época de grandes avances tecnológicos, vemos también un mundo bélico, un mundo de guerras. Y así como el hombre era capaz de construir máquinas, armas, tecnología, también era capaz de dejar en la miseria y el hambre a mucha gente, ¿no? Entonces, así comienza este siglo XX y en este panorama surge la vanguardia, ¿no? La vanguardia que es como la consecuencia, ¿no? De esta crisis que se vivió en el mundo tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? El hombre de esta época pues se siente defraudado, se siente hasta engañado, ¿no? Porque desde el colegio, desde la escuela, les habían dicho, ¿no? Les habían hablado de civilización, de paz, de orden, ¿no? De progreso, ¿no? Y con las guerras mundiales todos esos valores se venían por los suelos, ¿no? ¿Dónde estaba la civilización? ¿Dónde estaba la razón humana? ¿Dónde estaba la paz, ¿no? ¿No? Tanto que criticábamos a los bárbaros, el hombre moderno hacía cosas peores, ¿no? ¿Sí? Creaba armas de destrucción masiva, ¿no? Bien, entonces, este es el panorama en que surge la vanguardia, ¿correcto? Un mundo en crisis tras la Primera Guerra Mundial. Ah, bien, aquí nos comenta Luz que hay una versión manga, ¿no? Ah, sí, no sabía. Violenta y psicológica, ¿no? Niño gusano, ya tiene que ver, pues, ¿no? Tiene que ver con la metamorfosis, ¿no? Sí, pues, eso de ahí es una metáfora de que el hombre se vuelve insecto, tiene una interpretación, ¿no? El hombre que es marginado por ser diferente, ¿no? El hombre que va a ser visto como un ser inservible también, ¿no? Porque no trabaja, no produce nada. Ya, eso lo vamos a analizar justamente en la metamorfosis, ¿ah? Muy bien. Listo, entonces, en esta época, dice, el hombre va a decir la razón, la ciencia, la tecnología, provoca guerras, provoca destrucción. El arte no provoca guerras. Entonces, amemos el arte, dice, ¿no? Y entonces surge en esta época esta concepción, el arte nuevo, se renuevan las artes, los intelectuales se refugian en el arte, ¿no? Pero un arte nuevo, un arte distinto a lo tradicional, ¿ya? Se renueva la pintura, la escultura, la literatura, ¿no? La poesía, la novela, el teatro, surge un arte nuevo. Y justamente esa es la esencia de la vanguardia. Porque cuando te preguntan qué es ser un vanguardista, ¿no? ¿Qué es ser un vanguardista? Un vanguardista es un innovador, ¿sí? Un vanguardista es aquel que está en avanzada, aquel que rompe con todo lo tradicional, con todo lo clásico y busca la novedad, ¿ya? La novedad. Esa va a ser la esencia de los vanguardistas, ¿no? La búsqueda permanente de la novedad, ¿ya? Entonces vamos a definir qué es el vanguardismo y cuáles son sus características. Ya, primero, el vanguardismo no es un solo movimiento, ¿ah? Es un conjunto, es un paquete de movimientos heterogéneos, o sea, diferentes, ¿ya? Pero que tienen en común la ruptura con el arte tradicional, ¿ya? Que tienen en común la búsqueda de la novedad, hacer algo nuevo, algo distinto a lo tradicional. Por ejemplo, ¿no? En esta época surge un pintor inglés que va a innovar, mira. Lo clásico en la pintura pues era usar un lienzo, pinceles y colores, ¿no? A este pintor inglés se le ocurrió ya no usar pinceles y colores. Puso el lienzo en el piso y se puso a miccionar sobre el lienzo. Se puso a miccionar. Y luego le puso un marco a ese lienzo, lo presentó en una exposición de pintura
Y los críticos quedaban mirando, asombrados, wow, esto es arte nuevo, ¿no? Y le compraron su cuadro. Eso era ser vanguardista, hacer algo distinto a lo tradicional. Ahora, si tú haces lo mismo, ya no eres vanguardista, porque ya lo hicieron. Tienes que hacer algo distinto, buscar otros recursos, otras herramientas, otras técnicas, ¿no? Entonces, el culto a la novedad. Y con esta idea se renueva todo el arte. No solamente la literatura, la pintura, la escultura, ¿no? La música también, ¿no? ¿Correcto? Ya, entonces, sí, pero en esa época, pues, la novedad era la consigna, ¿no? Ya, muy bien. Hemos dicho que el vanguardismo es un conjunto de movimientos, ¿ya? Un paquete de movimientos que se conoce como ismos, ¿no? Más conocido como los ismos de la vanguardia, ¿sí? Han oído de los ismos en el siglo XX, ¿ah? En el siglo XX, ¿no? El futurismo, ¿no? El surrealismo. ¿Qué otros ismos conoces, ah? A ver, menciona ismos de vanguardia. ¿Qué ismos? El cubismo, bien, Kevin, el cubismo que también se da en pintura, ¿no? Y en literatura también, ¿no? El futurismo, el existencialismo, bien, Ángelo, ¿no? Donde justamente se habla de la existencia como algo absurdo, ¿no? Que no tiene sentido. El creacionismo, ese es un ismo latinoamericano, ¿no? Eso lo inventó un poeta chileno, ¿no? El creacionismo fue creado por Vicente Huidobro de Chile, ¿no? Y así, el dadaísmo, ¿no? El ultraísmo, ¿no? Esos son los ismos de la vanguardia. Ya, vamos a ver, a resaltar los principales ismos. Ya, ahí tenemos, en primer lugar, el futurismo. El futurismo, ¿ya? Que surge en Italia, ¿ya? Y que le canta a la máquina. Los futuristas exaltan el futuro y simbolizan el futuro a través de las máquinas, de los avances tecnológicos. Entonces ellos le cantan al movimiento, al dinamismo y a la máquina como máxima expresión de belleza, ¿ya? Entonces estos poetas, por ejemplo, le cantan a un automóvil, a una máquina de escribir, a un ascensor, a un avión. Eso es ser futurista. Si tú le haces un poema a tu PlayStation, eres un futurista. ¿No? Le estás cantando a la máquina, ¿no? Otro ismo de la época es el surrealismo. Este es uno de los más fuertes, ¿eh? El surrealismo que surgió en Francia con el poeta y psiquiatra André Breton. ¿Ya? André Breton era psiquiatra y era poeta en sus ratos libres, ¿no? El surrealismo de Breton plantea la inspiración en el mundo onírico. Y ellos se inspiran en el mundo onírico. ¿Qué es el mundo onírico? ¿A qué se refiere el mundo onírico? A ver, ¿quién lo dice? Mundo onírico. Bien, bien, suena el mundo de los sueños. El mundo caótico de los sueños, ¿no? ¿Y cómo son los sueños? ¿Son lógicos? ¿Son ordenados? ¿Son racionales? No, en los sueños ocurren cosas ilógicas. En el sueño se mezcla todo. ¿Sí o no te ha pasado que en un sueño se mezclan personas de diferentes épocas de tu vida? ¿O se intercambian los roles? El que era hermano ahora es tu tío, ¿no? El que era en tu sueño la que es tu mamá ahora es tu hermana, en fin, ¿no? Se intercambian los roles, se mezcla todo, ¿no? Abres una puerta y pasas de una época a otra época de tu vida. Eso pasa en los sueños, ¿no? En los sueños hay un mundo caótico, muchas veces ilógico, pero que en cierto modo libera el inconsciente de las personas, ¿no? Entonces, estos artistas surrealistas se van a inspirar en ese mundo caótico de los sueños, ¿ya? Ese mundo donde todo se mezcla, ¿no? Pero donde se libera el inconsciente del artista, del hombre, ¿no? Bien, otro ismo de vanguardia también muy influyente en esta época fue el expresionismo, que surgió en Alemania, ¿ya? El expresionismo es esa tendencia artística que deforma la realidad desde un punto de vista personal, emotivo, ¿ya?
La idea es deformar la realidad para expresar sentimientos o estados de ánimo del artista, ¿ya? Deformo la realidad para expresar sentimientos del artista. Por ejemplo, ¿han visto este famoso cuadro que tenemos en la imagen? El Grito, sí o no, famoso cuadro, El Grito, ¿no? Esta es obra del pintor Edvard Munch, ¿no? ¿Ya? Este cuadro es expresionista, ¿ya? Si observas este cuadro, ¿no? Vemos aquí un fondo donde el mar se está mezclando con el cielo, y vemos acá un personaje, ¿no? Que vemos pues que se tapa los oídos, que grita, la boca abierta, grita desesperadamente, ¿no? Este cuadro, chicos, representa los temores, las angustias del pintor, ¿no? ¿Ya? Pero no es un cuadro que retrata un paisaje tal y como es, ¿no? Lo deforma, ¿no? Lo deforma para expresar la angustia del artista, el miedo del artista, ¿no? Este es un cuadro expresionista. Y lo mismo pasa en literatura. Se deforma la realidad, se presentan cosas fantásticas o absurdas para expresar sentimientos del personaje o también del autor, ¿ya? Incluso esto se da en películas, en el cine también. ¿Han visto la película El hombre manos de tijera? El hombre manos de tijera es una famosa película también, donde también se quiebra la realidad, porque es imposible pues que un personaje tenga manos de tijera y por eso es visto pues como un ser extraño, un monstruo, pero él encuentra justamente una razón de vivir en el arte, ¿no? Porque con sus manos de tijera pues hace hermosas eh, creaciones con los arbustos, ¿no? Y incluso se van a enamorar de él y todo, ¿no? Pero vemos pues cómo se deforma la realidad para expresar pues, estados de ánimo del artista, ¿no? Ese es el expresionismo. Y aquí, ojo, aparece el autor de esta clase, ¿ya? El gran Franz Kafka. Él va a vincularse con el expresionismo, ¿no? Otro ismo de vanguardia es el cubismo. El cubismo, que también se inició en Francia, ¿ya? Primero en pintura, ¿no? Han oído de Pablo Picasso, el famoso pintor Pablo Picasso, ¿no? Es un pintor cubista, ¿no? Los cubistas van a crear cuadros en pintura, ¿no? Cuadros donde no imitan la realidad tal y como es, sino ellos la representan con figuras geométricas, ¿no? Triángulos, cuadriláteros, principalmente cubos, ¿no? De ahí viene cubismo, ¿no? Entonces, ese arte cubista de la pintura también va, digamos, a influenciar en la literatura, y en la literatura los poetas van a tener la gran idea de fusionar el arte de la poesía con el arte del dibujo, el arte del dibujo. Y nacen estos poemas ingeniosos que adoptan una forma, que equivalen a un dibujo. ¿Y cómo se llaman estos poemas que equivalen a un dibujo? Son los famosos caligramas, ¿sí? Los cubistas inventaron los caligramas, ¿no? Poemas que grafican lo que se dice. Fíjate en este poema aquí. Mira, ya no es el verso horizontal con rima perfecta, con verso medido, ¿no? Aquí el poeta aprovecha el espacio de la hoja y dibuja. Vemos aquí una paloma, aquí vemos una fuente de agua, el agua que está virtiéndose para ambos lados, ¿no? El poeta grafica lo que va diciendo, ¿no? Viendo el dibujo ya sabes de qué trata o de qué va a tratar el poema, ¿no? Y habrá visto, pues, muchos caligramas, ¿no? ¿Has visto caligramas o no? ¿Qué tipo de caligramas han visto? ¿Con forma de qué? ¿Con forma de qué? ¿De colegio? Caligrama en forma de colegio. ¿No has visto eso? Puede ser, ¿eh? Yo he visto poemas o caligrama en forma de pájaro, he visto caligrama en forma de escalera, de calavera, de cigarro que humea, ¿no? Poemas que equivalen a dibujos, ¿no? Pero que tienen, pues, obviamente un texto, ¿no? Con las letras voy formando el dibujo, ¿no? Eso es novedoso, eso es ser vanguardista, ¿no? Esta poesía no es para recitar, ni siquiera para leerla, es para admirarla, para visualizarla, es poesía visual, ¿no?
Bien, entonces la vanguardia, como ya vimos, es un conjunto de ismos. Todos tienen propuestas distintas, pero todos tienen algo en común. Todos buscan la novedad, ¿no? Y romper con el arte anterior, el arte del pasado. Bien, veamos ahora los avances en la novela. ¿Ya? La novela del siglo XX es novela vanguardista. Ya, aquí vamos a comparar cómo fue la novela del siglo XIX y la novela del siglo XX. ¿Ya? La novela del siglo XIX, también llamada novela decimonónica, ¿ya? Decimonónica, ¿no? Y nota aquí los grandes cambios, ¿no? Ya, vamos a tomar en cuenta tres aspectos. El tipo de narrador, el procedimiento narrativo y el plano temporal, ¿ya? En el siglo XIX, el narrador típicamente es omnisciente, ¿no? Omnisciente, ¿no? O sea, el que hable en tercera persona y todo lo sabe, todo lo ve, ¿sí? El narrador omnisciente habla del personaje y de él sabe lo que hace, lo que dice, hasta lo que piensa, opina de lo que piensa el personaje. ¿Tú puedes saber lo que piensa otra persona? O sea, literalmente lo que está en ese momento en su mente, no, pero el omnisciente sí lo sabe todo. Entonces le llaman narrador Dios, porque lo sabe todo, hasta lo que está pensando el personaje, ¿no? Ese es el clásico narrador del siglo XIX. En el siglo XX, el narrador es parcialmente omnisciente. Parcialmente omnisciente. Entonces, un narrador que ya no lo sabe todo, ¿no? Mayormente describe las acciones, ¿no? Externas de los personajes, de tal modo que este narrador narra desde un punto de vista nada más. Y por lo tanto necesita otros narradores que lo acompañen. Entonces se genera la idea de múltiples voces narrativas. Múltiples voces narrativas. O sea, en una novela vas a encontrar varios narradores parciales. ¿Ya? A ver, imagínate que, a ver, tenemos una cámara de video, que estamos en el salón de clases, ¿no? Y colocamos una cámara de video en el techo, ¿ya? Esa cámara de video sería como el narrador omnisciente, porque esa cámara está fuera de la historia, pero desde ahí lo capta todo, lo que tú haces, lo que tú dices, tus movimientos, ¿no? Todo, lo sabe todo, eso es omnisciente. ¿Ya? Ahora imagínate que bajamos la cámara de video y se la damos a un alumno de la clase, y él va a contar la historia desde su lugar, ¿ya? Luego le pasa la cámara a otro alumno, luego le pasamos esto a otro alumno, luego me lo pasan a mí, y varios contaremos esta historia, ¿no? Pero cada uno va a contar desde su punto de vista. Esas son las múltiples voces narrativas, ¿ya? Como por ejemplo tú puedes encontrar eso en la novela La ciudad de los perros de Vargas Llosa, ¿sí? Ahí se aplica eso de los múltiples narradores. Ahí la historia de los cadetes lo cuenta el poeta, lo cuenta el esclavo Arana, el jaguar, el boa, o sea, hay 4 narradores en esa misma novela. Son múltiples voces narrativas. Y más describen las acciones, son narradores parciales, ¿ya? Bien, entonces eso es un cambio en cuanto al tipo de narrador, ¿ya? Ahora, en cuanto al procedimiento narrativo, en el siglo XIX se usaban procedimientos sencillos, tradicionales. El novelista usaba la narración, o sea, te cuenta una historia, usa la descripción, te dice cómo es el personaje, cómo es el ambiente, incorpora diálogos también, por momentos los personajes dialogan. Eso era lo clásico. En el siglo XX se introduce una técnica novedosa, el monólogo interior. El monólogo interior, llamado también libre fluir de la conciencia, ¿ya? ¿Qué es el monólogo? Esta es una técnica que nos permite acceder a la conciencia del personaje, al pensamiento del personaje, pero libremente, ¿ya? O sea, sin que lo controle el narrador. El autor no va a decir, por decir, Pedro pensó y 2 puntos, ¿no? No, no, no. Estás leyendo la narración y de pronto, así súbitamente, aparece un texto donde se retrata
donde se reproduce lo que está pensando el personaje, ¿no? Su conciencia, esa conciencia caótica, donde fluye una idea, luego otra, porque pasa así, cuando tú piensas, ¿no te sucede que piensas una cosa y luego ya estás pensando en otra, y luego en otra, y se vuelve así como un caos en la mente? El monólogo capta eso, el libre fluir de la conciencia de los personajes, ¿no? Pero ojo, sin que lo controle el narrador, ¿no? Esta técnica lo introdujo un escritor irlandés, ¿ya? Un irlandés llamado James Joyce. No es Joyce, ¿ah? Joyce, ¿sí? Él tiene una novela muy famosa donde aplica esta técnica. ¿Alguien ha escuchado la obra de Joyce, su obra cumbre? Que es como una parodia de la Odisea de Homero, ¿ya? Una versión así medio cómica de la Odisea de Homero, ¿no? Su obra cumbre, bien Ángelo, Ulises, el Ulises de James Joyce, ¿no? Claro, allí se aplica, ahí se introduce la técnica del monólogo interior, ¿ya? Él es el que va a difundir esta técnica en el siglo XX. Bien, y por último, en el plano temporal, o sea, en cuanto al manejo del tiempo, en el siglo XIX, las novelas se narran en forma lineal, ¿ya? En forma lineal, o sea, hay un orden cronológico, avanza en orden cronológico, ¿ya? Por ejemplo, si leemos Madame Bovary, que es del siglo XIX, del realismo, ahí cuando hablan de Charles Bovary, nos cuentan desde que él es un niño que está en el colegio, que es un niño mimado, pero sometido por su madre, que lo peina antes de salir, que le dice cómo tiene que vestirse, cómo hablar, cómo pensar, ¿no? Después él se hace adolescente, ¿no? Tiene sus conflictos, después va a la universidad a la fuerza, lo obligan a estudiar medicina cuando él no quiere ser médico, lo obligan a casarse, se vuelve adulto, se divorcia, se enamora de Madame Bovary, ella lo engaña, ¿no? Después él se mata, bueno, al final se muere de la pena, ¿no? Pero te cuenta en orden. Era niño, era adolescente, era adulto, se murió. En orden. Eso es narración lineal, en orden cronológico. En cambio, en el siglo XX se altera, se rompe ese orden cronológico, ¿no? Se producen saltos en el tiempo, ¿no? Saltos en el tiempo. ¿Cómo se llama, chicos, esa técnica que nos permite saltar al pasado? El salto al pasado, a ver, al toque, ¿cómo se llama eso? Flashback, exacto, ¿no? El flashback, ¿no? Que es un salto momentáneo, es un salto fugaz al pasado. Salta al pasado, recuerda algo y regresa al presente. Ahí nos mencionan otra, el raconto. El raconto también es una técnica que nos permite saltar al pasado, pero es un salto más largo. ¿Ya? Ajá, gracias, Ximena. Es un salto largo. O sea, salta al pasado, narra una historia más o menos larga y luego regresa al presente, ¿no? ¿De acuerdo? Como en la película, habían visto Titanic, que es un clásico del cine, ¿no? Titanic. Al comienzo aparece Rose viejita, ¿no? Y los marinos le preguntan cómo fue la historia del Titanic, y ella recuerda el pasado, cuando era jovencita y se enamoró de Jack, ¿no? Y toda la historia del Titanic hasta su hundimiento y todo. Y al final de la película vuelve cuando es viejita, ¿no? Eso tiene raconto, un salto al pasado, pero bien largo. En cambio, el flashback es un salto fugaz, es un salto momentáneo al pasado, ¿no? También hay salto al futuro, claro, hay salto al futuro. Sí, por ejemplo, uno se puede imaginar el futuro. Tú te puedes imaginar cómo será el mundo de acá a 50 años, de acá a 100 años, ¿no? Cosimena, a eso se llama flash forward. Exacto, flash forward es el salto al futuro. Básicamente es como imaginar el futuro y luego volver al presente, ¿no? Entonces, usando todos estos procedimientos, se rompe, se altera el orden cronológico. La novela queda como fragmentada, ¿no? Hay un pedazo que es presente, un pedazo que es pasado, o un pedazo que es futuro y otra vez vuelve al presente. Entonces, la novela queda fragmentada, ¿no? ¿Ya? Se altera el orden del tiempo. Con esto, las novelas incluso pueden comenzar por el final y terminar por el principio, ¿no? Claro.
Entonces se altera el orden lógico de la narración, ¿no? Bien, entonces, como te das cuenta, la novela del siglo XX tiene técnicas modernas, técnicas que van a superar, pues, ¿no?, a lo tradicional, ¿listo? ¿Ya? Entonces, no olvides sobre todo estas tres técnicas que hemos citado: las múltiples voces narrativas, el monólogo interior, el flashback, que es lo más usado en esta etapa, ¿no? Todas estas técnicas modernas hacen que el lector tenga que estar, pues, más concentrado, ¿no? Más atento a los cambios de tiempo, a la aparición del monólogo, al cambio de narrador, ¿no? Pregunto, ¿este tipo de literatura del siglo XX es más fácil o más difícil de leer? ¿Tú qué dices? ¿Es más fácil o es más difícil de leer? Sí, es un poco más complicado, claro. Tienes que estar muy concentrado, ¿no? Para notar, pues, esos cambios, ¿no? Claro, el lector de este tipo de novelas tiene que incluso reconstruir, tiene que ordenar, tiene que interpretar, ¿no?, lo que está leyendo, ¿no? Claro. Esto, como bien Kevin, esto va dirigido a un lector activo. El lector activo es el que reconstruye, el que ordena lo que está leyendo, ¿no? El sentido del texto él lo va ordenando, ¿no? En cambio, la novela del siglo XIX es más sencilla de leer, porque todo está en orden, todo está en manos de un solo narrador, ¿no? La novela del siglo XIX es para lectores pasivos, esos lectores que les gusta que se lo den todo ordenado, ¿no? Ahí él no tiene nada más que leer. El autor ya lo hizo todo, ¿no? Ya lo ordenó, el lector lo lee nada más. En cambio aquí, el lector tiene que ordenar, tiene que reconstruir. Es más complejo, pero también es interesante, ¿no? Esto es un reto para los que les gustan las cosas nuevas, ¿no? Bien, vamos a, ahora sí, hablar de el autor clave de esta clase. La estrella de esta etapa es Franz Kafka Lowell, ¿ya? Franz Kafka Lowell. A ver, destaquemos primero un poco de su vida para luego ver su obra. Bueno, este es uno de los grandes novelistas del siglo XX, ¿eh? Claro, hay otros grandes escritores geniales, pues, como James Joyce, como Marcel Proust, de Francia, Hemingway, de Estados Unidos, ¿sí? ¿Se acuerdan? El que escribió El viejo y el mar. William Faulkner, otro monstruo de la novela norteamericana, ¿no? Jean-Paul Sartre, el escritor existencialista, ¿no? Todos estos autores, pues, trabajaron la novela en el siglo XX. ¿Ya? Kafka fue uno de los más influyentes de esta generación, ¿no? Ya, pero te diré que Kafka es un autor que vive eh, antes de que surja la vanguardia, ¿no? O sea, no vive en el auge de la vanguardia, vive en la antesala, incluso cuando está formándose la vanguardia, ¿no? ¿Ya? Él nació, fíjate, nació en Praga en el año 1808. ¿Ya? Y eso también es característica de la vanguardia. Sí, en cuanto a la temática, mira, en esta época, la novela vanguardista nos ofrece una visión universal del hombre. Visión universal, ¿a qué se refiere? O sea, ya no te hablan de los conflictos humanos de un país, de una sociedad específica, sino de conflictos humanos que ocurren en todo el mundo, que lo experimentan todos los seres humanos del mundo. Por ejemplo, la deshumanización que siente Gregorio Samsa, lo siente también un francés, un inglés, un chino, un peruano, ¿no? O sea, ese tema es universal. Ese tema se da en todo el mundo. Ya no te van a hablar de la pobreza en un lugar, en un país, hablan de la pobreza en el mundo. Te hablan de, qué sé yo, la mala suerte, la lucha por la vida, ¿no? Que lo realizan hombres de diferentes partes del mundo. Entonces, esa temática es universal y Kafka es un autor ya universal, ¿no?
Bien, nació en Praga en 1883, ¿no? Y tú sabes que Praga es la capital de la antigua Checoslovaquia, ¿no? Que actualmente es República Checa, ¿no? O sea, él es un escritor checo, de origen o de nacionalidad checoslovaca, ¿no? Ya, pero él tiene origen judío también. O sea, él es de padres judíos, ¿no? De tradición judía, ¿no? ¿Ya? Pero, siendo checo, de origen judío, él escribió todas sus obras en alemán, ¿ya? En alemán. Bastante violento y autoritario, ¿no? Un padre que solamente impartía órdenes y castigos, ¿no? Que nunca le dijo palabras afectuosas a su hijo, ¿no? O a sus hijos, ¿no? ¿No? Era un hombre cerrado, que siempre exigía mucho de sus hijos, ¿no? Eh, y a Franz, que era un niño enfermizo, escuálido, débil, ¿no? Siempre pues lo menospreció, ¿no? Siempre le reprochaba sus fracasos, ¿no? Le hacía llorar con sus reproches. Y cuando el niño lloraba, el padre le decía, cállate, los hombres no lloran. Si los hombres lloran son cobardes, le decía, ¿no? Y a su hija le decía, las mujeres no se ríen mucho. Si se ríen mucho son fáciles. Así era el padre de Kafka, un hombre bien cerrado, ¿no? Y que criaba pues con tiranía a sus hijos, ¿no? Que él, por ejemplo, era el único que podía hablar en la mesa, el único que tenía la razón, ¿no? Nadie podía decidir, nadie podía pensar ahí, ¿no? Y Kafka vivió al lado de un padre demasiado autoritario toda la infancia, toda la adolescencia, y él escribe pues esos malos momentos en un librito que se llama Carta al Padre, ¿ya? Carta al Padre, ¿no? Ahí habla de esa mala relación que tuvo con su padre. Ahí cuenta historias muy penosas. A mí me dio ganas de llorar cuando leí esto de que un día su padre lo botó de la casa. Sí, cuando él era un niño, ¿ah? Dice que él estaba en su cuarto, ya todos estaban acostados, ¿no? Y el niño le pide agua a su padre. Y el padre dice, no, cállate, duérmete, ¿no? Y el niño volvió a insistir pidiendo agua. Pero no tanto porque tuviese sed, dice, sino porque quería llamar su atención, ¿no? Pero ese padre, al oír que volvió a pedir agua, se levantó enojado, lo sacó del cuarto del bracito, abrió la puerta y lo lanzó a la calle, en plena lluvia, fíjate. Lo botó porque le pidió agua, ¿no? Imagínate ese niño, pues cómo se siente, ¿no? No había proporción entre pedir agua y recibir semejante trato, ¿no? Después, ya ante los ruegos de la madre, lo dejó pasar, ¿no? El niño entra así todo mojado, con la cabecita agachada, llorando, ¿no? ¿No? Y se va a su habitación. Así lo trataba su padre, ¿no? Y este niño, a partir de aquí, pues ya crece con muchos temores, ¿no? Con mucha inseguridad, ¿no? Dice que él soñaba, en la noche soñaba pues que un monstruo entraba a su cuarto y lo atormentaba. ¿Quién era ese monstruo? Era su padre, ¿no? Entonces, esto marca sus primeros años de vida, y Kafka por eso habla mucho en sus obras de conflictos entre padres e hijos, ¿no? De padres que son demasiado autoritarios, ¿no? Y que van a generar mucha inseguridad en sus hijos, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, por este tema de los conflictos entre padres e hijos, y por este afán de expresar la interioridad, los sentimientos del escritor, ¿no? A Kafka se le va a vincular con el expresionismo, ¿ya? El expresionismo. ¿Ya? Aunque en realidad él nunca se juntó con otros expresionistas, no formaba grupos, ¿no? O círculos literarios, pero él, por su temática, se vincula al expresionismo, ¿no? Que lo vamos a ver también en la metamorfosis, ¿no? Deforma la realidad, ¿no? Para mostrar sus sentimientos personales, ¿no? ¿Qué más? Otra cuestión importante de la literatura de Kafka es la idea del absurdo, el absurdo kafkiano. Esto es algo que conecta sus obras, chicos, el absurdo kafkiano.
¿Qué es el absurdo? ¿Qué significa la palabra absurdo? Cuando decimos que algo es absurdo, ajá, algo que no tiene sentido, ¿no? Que no tiene sentido, que no tiene una explicación lógica, ¿no es cierto? Claro. Mira, en las obras de Kafka, los personajes experimentan situaciones que no entienden, situaciones que no tienen explicación, pero ellos lo aceptan pasivamente, ¿ya? Esa pasividad, esa indiferencia ante lo inexplicable o lo fantástico, se denomina absurdo kafkiano. Claro, porque no es normal, pues, que tú te mantengas pasivo ante lo fantástico, ante lo inexplicable, ¿no? Claro, ¿cuál es la reacción normal ante algo fantástico, ¿no? Vamos que tú veas a tu amigo flotando, o a tu amigo que se convierte en un insecto, ¿no? Lo normal es que te asombres, ¿no? Y hasta te asustes, ¿sí o no? Claro, es lo lógico, ¿no? Pero en las novelas de Kafka no sucede eso. Los personajes no se sorprenden de lo fantástico o inexplicable. Simplemente lo aceptan pasivamente. Por ejemplo, ¿no? En la metamorfosis, ¿no? Lo fantástico ahí, pues, es la mutación, ¿no? La mutación del hombre que se vuelve en insecto. Eso es imposible, pero en la obra sucede. El personaje ve su cuerpo monstruoso de gigante insecto y no se asusta, se pone a pensar en su trabajo, ¿sí? Se pone a pensar en su trabajo, que cómo va a hacer para ir a trabajar, cómo va a sustentar a su familia, ¿no? Y no se perturba por la mutación. Y uno se queda pensando, ¿qué le pasa? Este tipo está un frío, ¿no? No se asusta, no se sorprende. Justamente eso es un ejemplo de absurdo kafkiano. ¿Correcto? Bien, y a partir de toda su literatura, pues, donde habla de cosas absurdas, de cosas angustiosas, se genera la palabra kafkiano, ¿no? Ya en el diccionario existe la palabra kafkiano, para referirse a situaciones que angustian al hombre, de cosas absurdas o ilógicas que suceden en la vida, ¿no? Bien, entonces, esa va a ser la digamos, el aporte, ¿no? De Kafka en la novela contemporánea, ¿no? ¿No? Aparte del carácter universal de sus temas, ¿no? Bien, vamos a analizar su obra cumbre, La Metamorfosis, ¿no? Bien, esta novela, chicos, nace en el año 1915, antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, recién estaba empezando la guerra, ¿no? Recién estaba empezando la guerra, pero obviamente que él lo escribe antes y ya se publica en 1915. Han pasado ya más de 200 años, ¿no? Más de 200 años, ¿no? Ya, perdón, de 100, ¿no? A ver, 1900, no, 100, más de 100 años, más de 100 años. Ya, entonces, nace en 1915, ¿ya? Es una novela fantástica, ¿ya? Y como es novela, pertenece al género épico, ¿ya? Género épico, ¿ya? Especie novela fantástica, ¿ya? Ojo con esto de novela fantástica, no lo debes confundir con novela maravillosa o novela sobrenatural, ¿no? Mira, la novela fantástica siempre presenta una realidad cotidiana, pero que de pronto se quiebra, se rompe con algo sobrenatural, algo imposible, ¿ya? Pero tiene que haber una realidad, ¿no? Así como cuando lo ves Peter Pan, ¿no? En Peter Pan al comienzo aparece una ciudad normal, Londres, un edificio, los niños, todo normal, ¿no? Hasta que de pronto entra Peter Pan volando por la ventana, ahí se rompe la realidad. Eso es justamente la idea de la literatura fantástica. En cambio, la novela maravillosa o novela sobrenatural es aquella donde todo pues es fantasioso, es un mundo que no tiene tiempo ni espacio, donde todo es sobrenatural y nadie pues se va incluso a asustar porque ya están acostumbrados a esa fantasía, ¿no?
Por ejemplo, así como las películas, ¿no?, de Tolkien, El Señor de los Anillos, ¿no? Ahí vemos pues que hay árboles que caminan, ¿no? Hay enanos, hay elfos, ¿no? Hay hechiceros con poderes, y nadie se asusta, ¿no? Porque ya ese es el mundo maravilloso, pues, ¿no? Entonces ahí no hay una realidad que se quiebra, ¿no? Todo es pues maravilloso, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso tiene que haber una realidad que se quiebra, que se rompe, ¿ya? Bien, la novela va a incorporar la idea de lo absurdo, ¿sí? Aquí se aplica la idea de lo absurdo. En esta escena de la transformación del hombre en insecto, que a pesar que se transforma, él solamente se afana en ir a trabajar, ¿no? Y se mantiene pasivo, indiferente ante la mutación, y solamente piensa en ir a trabajar, ¿no? Esta es una novela que tiene un trasfondo muy simbólico, ¿sí? No tiene técnicas modernas, ¿ya? Aquí no vas a encontrar flashback, monólogo interior, no, no, todavía no hay eso, ¿no? Pero sí va a haber mucha alegoría, mucha alegoría. A ver, esa palabra ya la hemos usado anteriormente, ¿ah? ¿Qué es alegórico? ¿Se acuerdan de la Divina Comedia? ¿Qué era alegórico? Claro, claro, bien Kevin, la presencia de símbolos, ¿no? Claro, se simbolizan ideas a través de los personajes, ¿no? Los personajes simbolizan algo, ideas, ¿no? Por ejemplo, este insecto que está aislado en su cuarto, rechazado por su familia, ¿no? Por la sociedad. Ese insecto es un símbolo del hombre marginado, del hombre solitario, del hombre sometido también. Entonces, eso es alegórico, ¿no? Y ahí vamos a ver un personaje que simboliza la solidaridad, otro el autoritarismo, otro la explotación, y así, ¿no? Los personajes simbolizan ideas. Esto es alegórico, y es una novela muy alegórica. El tema principal, el tema principal es la deshumanización que sufre el hombre en la sociedad moderna, en esta sociedad pues eminentemente capitalista, ¿no? Donde lo que importa es lo material, lo que importa es generar riqueza, ¿no? Por encima de todo, ¿no? En esta novela se critica al sistema capitalista por deshumanizar al hombre, por alienarlo, por someterlo con la rutina del trabajo, hacer del hombre una especie de máquina que trabaja y tiene que trabajar y trabajar para consumir y consumir, ¿sí o no? ¿No? Entonces, en esta historia el hombre pierde su identidad propia, ¿ya? Deja de ser él mismo y se convierte en una máquina que trabaja, ¿ya? Este es el problema, es el conflicto que sufre el protagonista de esta novela. El personaje Gregorio Samsa, ¿no? Gregorio Samsa, el protagonista, ¿no? Él es el personaje alienado. Él es el hombre que vive para trabajar, ¿ya? El hombre que se vuelve una máquina que trabaja. El hombre que se va a convertir en un insecto, en un ser extraño, que va a ser marginado y despreciado, ¿no? Y que va a vivir sumido en la soledad de un cuarto, ¿no? Un hombre que vive incomunicado, nadie quiere hablar con él, ¿no? Este insecto es un símbolo, ¿no? De alienación, de soledad y de incomunicación, ¿no? Bien, la novela comienza pues con lo fantástico, ¿no? Dice que una mañana Gregorio Samsa despertó convertido en un monstruoso insecto, ¿no? Un insecto gigante, ¿no? ¿Sí? Gregorio Samsa cree al principio que está soñando, ¿no? Lógico, ¿no? Cierra los ojos, ¿no? Intenta ponerse de costado, no puede, abre los ojos
Ve su habitación y todo está normal, menos él, ¿no? Él se ha convertido en un monstruoso insecto, tiene cuerpo ovalado, tiene callosidades transversales en el vientre, tiene un montón de patas escuálidas, tiene mandíbula, tiene antenas, se ha transformado en un insecto monstruoso. La novela no dice qué insecto es, ¿no? No te dice que sea cucaracha, piojo, chinche, pulga, no te dice. Solamente dice insecto, pero insecto monstruoso, gigante, ¿no? Gregorio no entiende lo que ha pasado. Simplemente despertó convertido en un insecto, ¿no? Y a pesar de esta mutación, pues, sobrenatural, él no se asusta, se mantiene pasivo, se mira fríamente y se pone a pensar en su trabajo. Él solo piensa en ir a trabajar. Es un hombre cuya vida se ha mecanizado por la rutina del trabajo, ¿ya? Gregorio Samsa, en esta historia él es un viajante de comercio, algo así como un agente de ventas, ¿ya? Que tiene que desplazarse a varios lugares llevando muestras, ¿no? Que se levanta temprano todos los días a las 5 de la mañana, ya estaba de pie, ¿no? A las 5, cuando tú estás a la mitad de tu sueño, él ya estaba de pie, listo para salir a trabajar. Tenía que coger un tranvía a la hora precisa, porque si pasaba un minuto, unos minutos, le dejaba el tranvía y tenía que esperar una hora más otro tranvía, ¿no? Llegaba al trabajo y comenzaba la rutina de ir a diferentes lugares en tranvías. Todo el día se la pasaba persiguiendo tranvías, ¿no? ¿Ya? No tenía tiempo de desayunar bien, de almorzar, no tenía opción de conversar con nadie, su jefe lo explotaban, lo trataban mal. Gregorio vive esa rutina todos los días, ¿no? Pero él no puede dejar de trabajar. Él es el sostén de su familia. Él tenía un padre anciano, una madre anciana, una hermana adolescente. Él es el que mantenía la casa, ¿ya? Y le pagaba los estudios a su hermana también, ¿no? ¿Ya? Gregorio solo vivía para trabajar. Llegaba cansado, se dormía y al día siguiente lo mismo. Y al mes siguiente, lo mismo. Y al año siguiente, lo mismo. Su rutina era inacabable. Pero ahora se ha convertido en insecto, ¿no? Estaba pensando en todas estas cosas cuando de pronto ve el reloj y se da cuenta que era muy tarde, ¿no? Era muy tarde, eran ya casi las 7 de la mañana, ¿no? Al ver la hora, ahí sí se asusta, ahí sí se desespera, se aloca, quiere levantarse, vestirse, salir corriendo a trabajar. No le importa su mutación, no le importa su aspecto físico. Él solo piensa en ir a trabajar, ¿no? Pregunto, chicos, ¿qué es más importante, la salud o el trabajo? ¿No? Y ahora lo hemos aprendido mejor, ¿no? ¿Qué es más importante, la salud o el trabajo? La salud, ¿no? Claro, la salud. Lo dices porque no trabajas. Sí, pues lo que pasa es que es cierto, la salud es lo principal, ¿no? Pero en el mundo moderno se pensaba que el trabajo estaba por encima de todo, que el trabajo era la base del progreso, que había que trabajar todo el tiempo, ¿no? ¿No? Gregorio también piensa así, que el trabajo está por encima de todo, ¿no? Por encima de, de lo humano, por encima de la salud, por encima del amor, por encima de todo, ¿no? ¿Ya? Él se desespera por ir a trabajar. Pero como tiene espalda curva, como caparazón, no puede ni sentarse. Y lucha inútilmente por levantarse. No puede. Pasan las horas. Como no se levanta, le toca la puerta a su madre, le toca la puerta a su padre, ¿no? Que le avisan que es muy tarde, el padre le reprocha, ¿no? El no haberse levantado, ¿no? Gregorio les dice que se siente un poco mal, ¿no?
que no se preocupen, que ya se va a levantar, ¿no? Pero su voz también se ha transformado, su voz también se ha vuelto monstruosa, es una mezcla de palabras con ruidos y con chillidos, ¿no? No se le entiende, ¿no? Y su madre piensa que su hijo se ha enfermado de la garganta, que no puede hablar bien, ¿no? Gregorio ese día no fue a trabajar. Esa misma mañana viene a la casa el jefe de Gregorio, ¿ya? El jefe de Gregorio, a quien le llaman el principal, ¿no? ¿Ya? Viene a la casa, y no porque esté preocupado por él, no porque venga a solidarizarse con él, viene a reclamar, ¿no? La falta de Gregorio. Es que Gregorio tenía una deuda con la empresa. Él tenía que trabajar 5 años para terminar de pagar una deuda con la empresa. O sea, él no podía dejar de trabajar, no podía faltar, no podía llegar tarde incluso, ¿no? Entonces el jefe viene a reclamar, habla con el papá, le dice que cómo es posible, que su hijo es un irresponsable, no ha ido a trabajar, ¿no? Y tiene que pagar su deuda, ¿no? El papá, pues así avergonzado, le dice que es la primera vez que sucede, que su hijo siempre está pendiente del trabajo, ¿no? Que probablemente él esté enfermo, que él no ha salido de su habitación, que él está enfermo, es la única explicación, ¿no? El padre entonces va a la puerta del cuarto del hijo, le toca la puerta y dice, levántate, Gregorio, ha venido el jefe, levántate una vez, ¿no? Y Gregorio pues se incomoda. El jefe ha venido a reprochar, a hacerme quedar mal ante mi familia, dice, ¿no? Y ahora el jefe le toca la puerta y le grita, levántese, señor Samsa, ¿por qué no ha ido a trabajar? ¿Y qué hace usted ahí atrincherado en su cuarto? Responda de una vez. Y Gregorio pues le dice, señor, pues espéreme un momento, tenga paciencia. Pero pasaban los minutos y no se podía levantar, ¿no? El jefe se amarga y lo amenaza con despedirlo. Ahí Gregorio se asusta, se mueve tanto que se cae de la cama y va hacia la puerta, ¿no? Como no tiene manos, con su hocico comienza a mover el pestillo de la puerta y logra abrirlo. Por fin, dijo el jefe, ¿no? Y sale Gregorio, ¿no? Sale Gregorio así lentamente y todos lo quedan mirando con horror, ¿no? El jefe retrocede pálido, asqueado, sin poder creer lo que estaba viendo. Su madre al verlo ni gritó, de frente se desmayó. Su padre levanta el puño nerviosamente, ¿no? Todos están muy afectados, ¿no? El único sereno era Gregorio Samsa, que le dice, solo denme un momento, me visto y salgo a trabajar, ¿no? Él solo piensa en eso, en ir a trabajar, ¿no? Y le habla a su jefe, señor, no se asuste, soy yo, Gregorio Samsa. Esta mutación es pasajera, esto va a pasar, señor. Merezco una oportunidad, recuerde que he sido buen trabajador, merezco consideración. Era cierto, ¿eh? Gregorio era buen trabajador, pero a su jefe no le importaba eso, ¿no? Como Gregorio le insiste que le ayuden, el jefe se asusta, tira todo, su maleta, su gorro, su abrigo, su bastón, y sale corriendo de esa casa, ¿no? Diciendo que no quiere volverlo a ver, no quiere saber más de él, ¿no? Gregorio queda preocupado porque, claro, pues imagínate, él era el sostén de la familia, ¿no? Y ahora su jefe, ¿ya? Da por hecho pues que él ya perdió su trabajo, ¿no? Era lo que él más temía, perder su trabajo, ¿no? Ahora el padre, que está más, digamos, avergonzado que asustado, enfrenta al insecto, le grita que se meta a su cuarto, lo amenaza con un bastón, él es violento, ¿no? Le grita que se meta a su cuarto, el insecto se asusta, entra pero se queda atorado en la puerta, pero el padre lo patea y lo lanza al cuarto, lo encierra y le dice a todos, nadie debe saber lo que aquí ha pasado. Lo que tenemos ahí es un monstruo.
no es mi hijo. Hoy mi hijo ha muerto. Lo vamos a mantener encerrado, pero nadie debe saber de él, ¿no? Y así el padre lo condena a vivir encerrado en esa habitación, ¿ya? Y Gregorio, cuando despierta, pues se da cuenta que está aislado, que no puede salir. Y él se queda pensando, ¿no? ¿Por qué no me quieren? Ni que fuera un bicho. Cuando yo trabajaba, era un hombre importante en esta casa. Cuando yo le entregaba todo mi salario a mi padre, él me apreciaba, ¿no? Ahora me detesta, ¿no? Y hoy vive a partir de aquí encerrado, sumido en la soledad, ¿no? ¿No? Y comprendiendo su nueva condición, ¿no? De que para su padre él es un ser inservible, ¿no? Y por eso lo desprecia, ¿no? Ahora, Gregorio vive pues varios días en la soledad, ¿no? Nadie hablará con él, hasta que por fin se compadece de él su hermana Grete. Grete, que era una adolescente de 17 años, ¿no? Ella siente pena el insecto, ella quería muchos hermanos, ¿no? Porque incluso él le pagaba clases de música, ¿no? Y ella le lleva comida, le lleva la comida que le gusta a Gregorio. Pero al insecto ya no le gusta la comida que antes le gustaba, ¿no? Ni lo prueba, ¿no? Entonces Grete decide llevarle desperdicios, una bolsa de desperdicios, una hoja de periódico, vacía los desperdicios y él se lo come todo. Él es feliz comiendo basura, le encantan los desperdicios. Dice que Grete es lo máximo, ¿no? Porque le trae lo que a él le gusta, ¿no? Y así Grete veía pues cómo él devoraba sus alimentos, ¿no? Sentía asco. Y continúa haciendo esto varios días. Lo alimentaba 2 veces por día, ¿no? Y ahora los padres preguntaban pues que cómo estaba el insecto, o sea, como que ya aceptan esta normalidad para ellos, ¿no? De tener un hijo insecto, ¿no? Grete le decía que era manso, que se había portado bien, que comió todo lo que le llegó, ¿no? Hasta que Grete lo abandona. ¿Qué pasa? Que su padre la obliga a trabajar. Como Gregorio ya no trabajaba, y se estaba acabando la plata, pues, ¿no? Entonces el señor ordena que todos trabajen. La hija, la esposa y él también, ¿ya? Ellos trabajaban, tenían sus jefes, ¿no? Grete trabajaba en una tienda a medio tiempo, su madre hacía bordados y entregaba esos trabajos. Su padre consigue trabajo de ordenanza en un banco. Ordenanza, o sea, algo así como un empleado que llevaba los encargos a diferentes oficinas, ¿no? Diferentes lugares, ¿no? Con su uniforme, con botones, ¿no? ¿No? Entonces, él trabajaba todo el día, venía de noche cansado, se sentaba en su sillón, se quedaba dormido, le decían que se acueste, y él se iba a dormir con todo el uniforme puesto. No se quitaba el uniforme, dormía con su uniforme puesto. O sea, su padre también era un alienado del trabajo, un hombre sometido por el trabajo, uniformado, o sea, listo para trabajar siempre, ¿no? Deja de ser él según una máquina que trabaja. Es un hombre alienado por el trabajo, ¿no? Ya. Entonces, ya pues todos trabajan, Grete ya no soporta, pues está muy estresada, un día le tiró la comida, hasta le dijo monstruo y no le volvió a llevar más comida. Dijo que otra persona se encargue. Bien, entonces, una tarde como el padre estaba trabajando, la señora, la mamá, decide ir a visitar al insecto, ¿ya? Va con su hija Grete, y había pasado más o menos un mes de la mutación, ¿no? Y van al cuarto del insecto. Grete ya ha dicho pues que el insecto es manso, ¿no? Entran a la habitación, el insecto se esconde, ¿no? Para no asustar a su madre. Y Grete le dice a su madre que deben guardar los objetos del cuarto, que esos objetos le estorban al insecto, que el insecto ya aprendió a caminar por las paredes y por el techo, y esos objetos le estorban, ¿no? Entonces acordaron guardar todo para cuando Gregorio vuelva a la normalidad. Ya, pues comenzaron a sacar un sillón, había un escritorio, habían libros, habían cuadros, ¿no? Se llevan todo, ¿no? Y Gregorio miraba pues su escondite. ¿Por qué se llevan mis cosas si yo no me he muerto? Déjenlas ahí, decían, ¿no? Y seguían sacando sus objetos, ¿no? De pronto Gregorio se queda mirando un cuadro en la pared.
era su cuadro favorito. Él mismo le había puesto marco, él mismo lo clavó en la pared. Era el retrato de una mujer que a él le fascinaba, su apariencia, su indumentaria, ¿no? Entonces, él no quería que se lleven ese cuadro. Así que él sale de su escondite, trepa a la pared y se pega encima del cuadro, ¿no? Esto no se lo llevan, ¿no? Al que intente llevárselo, le salto en la cara, ¿no? Y justo vuelve la madre con la hija a seguir sacando cosas y ven al insecto de tamaño familiar pegado en la pared, ¿no? La madre ni gritó, de frente se desmayó, ¿no? ¿Ya? Y Gretel le reclama al insecto, por tu culpa se ha desmayado mamá, ¿no? Y el insecto pues se siente apenado, ¿no? Gretel va por un vaso de agua y el insecto va detrás de ella, ¿no? Ella voltea, ve al insecto, se asusta, ¿no? Grita, se le cae el vaso. El insecto se asusta y va donde su madre como para que me lo proteja, ¿no? Y en ese instante llega el señor Samsa, llega de trabajar, ¿no? Y al ver a su mujer desmayada y a su hija que viene llorando hacia él, el padre se encoleriza, se va a ensañar con el insecto. Va a la cocina y trae una canasta con manzanas, ¿no? ¿Sí? Y comienza a arrojarle manzanas al pobre insecto. El insecto estaba junto a la madre y él dice, aléjate de ella, fuera monstruo, y comenzó a tirarle manzanas. Una manzana se le clavó en su espalda, ¿no? El insecto queda muy mal herido y el padre agarra otra manzana para rematarlo. Ya lo iba a matar y la madre, que estaba desmayada, reacciona. Se levanta, corre, lo agarra de las manos al padre, al marido, ¿no? Y le ruega, no lo mates, es tu hijo, es igualito a ti. Y lo salvó. El padre ya no le lanza ese manzanazo mortal, ¿no? Pero el insecto estaba muy mal herido, ¿no? Al final, él vuelve a su habitación, comprendiendo que él para su padre no significaba absolutamente nada, ¿no? Y el padre les reprocha toda la vida, no hacen caso, prohibí que se acerquen a ese cuarto, no se vuelvan a acercar a ese cuarto, ¿no? Y el padre se queda dormido en su sillón, ¿no? Cuando él reacciona, se le ocurrió que para poder tener más ingresos, ¿no? Podían alquilar la habitación más grande de su casa, ¿no? Sí, porque decía pues que a pesar que los tres trabajaban, no les alcanzaba, y era cierto, ¿no? No les alcanzaba, ¿no? ¿No? Nadie tenía tiempo para nadie, y a pesar que trabajaban, no les alcanzaba. Luego al comienzo tenía a su criada, la despidieron porque no podían pagarle a su criada, ¿no? ¿No? Ya, pues luego de esto, el padre decide alquilar el cuarto principal de su casa. Entonces llegan tres inquilinos, ¿no? Tres sujetos aparentemente distinguidos, ocupan esa gran habitación, ¿ya? Ellos viven, incluso comen en esa casa, ¿no? Ya, y los Samsa contratan a una mujer que venga a hacer la limpieza 2 veces a la semana. Era una mujer así vieja, alta, huesuda y malvada, que va a humillar mucho al insecto. ¿Sí? Ella entraba a la habitación y se burlaba del insecto. Le decía, bichito, 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 y ¡pum! Le metía un escobazo, ¿no? Siempre lo humillaba al insecto, ¿no? El insecto la odiaba. Cada vez que ella venía se ponía en guardia, ¿no? Cuando entre le saltaría la cara, decía, ¿no? Entraba la mujer hacia Sadasa y al ver que estaba en guardia, agarraba una silla y decía, atrévete pues, le decía, ¿no? Y el insecto se asustaba y se escondía, ¿no? Y así Gregorio era vigilado por esta criada que limpiaba el cuarto, limpiaba la casa también y el cuarto del insecto, ¿no? ¿No? Y no permitía que salga, ¿no? Entonces, llega el momento en que el insecto va a ser descubierto por los inquilinos. Sí, una noche cerca de la cena, ellos van a preguntar a la cocina por la cena, ¿no? Y encuentran a Grete ensayando con el violín. Entonces le pidieron que toque el violín para ellos, en la sala, ¿no? Grete acepta,
¿no? Le pide permiso a su mamá, ¿no? Pide que su mamá también esté presente, ya pues todos van a la sala. Llega el padre, también se siente, ¿no? Y todos escuchaban a Grete que tocaba el violín, ¿no? Y la melodía llega al cuarto de Gregorio, ¿no? Cuando Gregorio escucha esa melodía, pues queda como hechizado, a él le gustaba esa melodía, ¿no? Se pega a la puerta, ¿no? Se acordó que él le prometió a Grete enviarla al conservatorio para que aprenda más de música, ¿no? Él quería estar con su familia. Él siempre vivía preocupado por su familia y su familia trataba de no pensar en él, ¿no? Bien, el asunto es que de pronto se da cuenta que la puerta estaba mal cerrada, ¿no? Y él va a poder salir de su cuarto y se va de frente a la sala donde todos estaban reunidos. Entra Gregorio, ¿no? Grete lo ve, ya pues se asusta, sobre todo se angustia, incluso siente vergüenza, ¿no? Suelta el violín, se lleva las manos a la cara, se pone a llorar, ¿no? El insecto va hacia ella, ¿no? Y se recuesta, ¿no? Como abrazándola, ¿no? Y los inquilinos pues se horrorizan, corren por sus vidas, ¿no? El padre le grita al insecto que se vaya y va detrás de los inquilinos y les dice que calmen, que no se asusten, que el insecto es manso, que él se va a deshacer del insecto, que ellos deben o pueden quedarse el tiempo que quieran, ¿no? Cuando los inquilinos ya se han serenado, hablan entre ellos, ¿no? Y uno de ellos le dice en nombre de los demás, no permaneceremos más en esta casa y lo vamos a demandar. Vamos a exigir una indemnización por habernos hecho convivir con un monstruo, digo, ¿no? O sea, los tipos querían sacarle provecho al asunto, ¿no? El padre se enoja y los bota de su casa, ¿no? El padre está furioso. Grete también está furiosa. Grete golpea la mesa y dice, padre, ya no podemos soportar más. Ese insecto tiene que desaparecer. Él no es mi hermano. Si fuese así, comprendería que un insecto no puede convivir con seres humanos. Tiene que desaparecer. Y el padre movió la cabeza, dándole la razón, ¿no? Grete condena al insecto. Ella, que era la única que se solidarizó con él, ahora lo condena, ¿no? Y Gregorio lo escuchó todo, escuchó esas duras palabras de su hermana. Eso le dolió más que el manzanazo que le tiró su padre, ¿ya? Gregorio aquí ya no quiere vivir, ya no tiene deseos de vivir. Lo único que lo conectaba a la vida era su familia, pero ahora sus propios seres queridos lo desprecian, ¿no? Entonces Gregorio ya no quiere vivir. A partir de aquí, el que está enfermo por la herida en la espalda, él ya no come, su herida le va creciendo, su cuerpo se va cada vez descomponiendo más, ¿no? Gregorio agoniza, Gregorio muere, ¿no? Y nadie estuvo presente en el momento de su muerte, ¿no? Nadie lo lloró. Solamente en la mañana llega la mujer que limpia, lo encuentra tirado en el piso, lo mueve con su escoba, ¿no? Y comprende que está muerto, ¿no? ¿Ya? Y va a contarle a los ancianos, a los padres, el insecto ha muerto, el insecto ha reventado, como si fuese pues una buena noticia, ¿no? Y los padres se quedan mirando y deciden ir a ver al insecto, ¿no? Grete también se une y ven pues al pobre insecto muerto, patas arriba, ¿no? Y nadie lloró por él, ¿no? La madre intentó llorar, pero el padre pues la contiene, le dice que ya no haga más difícil esto, ¿no? Que ya todo ha terminado. Ellos se sentían algo así como que librados, ¿no? Como que se quitaban un gran peso de encima, que la pesadilla había terminado, pues, ¿no? El padre se persinó, dio gracias a Dios, lo mismo hizo la madre, la hija, ¿no? Entonces el padre dice, hoy vamos a planear el futuro. Tal vez vendamos esta casa. Tenemos que planear lo que vendrá después, ¿no? Pidan permiso a sus jefes, manden cartas
para no ir a trabajar hoy, porque hoy tenemos que planear el futuro, ¿no? Y así todos escribían cartas a sus jefes. Mientras tanto, la criada, que ya terminó su labor, se despide, ¿no? Y le dice, ya no se preocupen por nada, yo ya me encargué de él, ¿no? Y así sonriente se va, ¿no? ¿Qué había hecho la criada con el insecto? ¿Lo enterró? No, lo desechó al basurero. Gregorio Samsa termina desechado en un basurero. Ah, Esta es la imagen, chicos, del hombre que trabaja, trabaja y trabaja, y cuando ya no puede trabajar, lo desechan, ¿no? Gregorio va a sufrir esa condición, ¿no? Ahora los padres salen de la casa. Gregorio ya murió, salen de la casa con su hija, suben a un tranvía, ¿ya? O sea, salen como a dar una vuelta, como a tomar aire, como a pensar el futuro, ¿no? Y estaban en el tranvía y ya estaban a punto de bajar, su hija se levanta, se estira, ¿no? Y los padres la quedan mirando, ¿no? A su hija, ¿no? Grete se había vuelto pues una mujer hermosa, bella y esbelta, ¿no? Sus padres la quedan mirando, luego se miran entre ellos, sonríen, ¿no? Mueven su cabeza como afirmando que ya había llegado la hora, que ya Grete estaba lista, ¿no? Había llegado la hora de conseguirle un buen marido, un hombre que tenga buena posición, un hombre que resuelva los problemas de esa familia. O sea, los padres ahora ven en su hija su, su futuro, su estabilidad económica. Y así se llevaron a su hija por las calles caminando, hablando de su futuro. Grete finalmente se convierte en la esperanza económica de sus padres, ¿no? Gregorio queda en el olvido. Gregorio murió siendo un insecto. Bien, esta es la historia de Gregorio Samsa. Es una novela donde hay pues muchos elementos simbólicos. A pesar de que es una novela cortita, tiene mucho contenido, ¿no? En primer lugar, aquí se metaforiza la deshumanización del hombre en el sistema capitalista, ¿ya? Pregunto, ¿qué es lo que ha deshumanizado al hombre en esta historia? ¿Ah? ¿Qué es lo que ha deshumanizado al hombre en esta historia? ¿Qué es lo que deshumaniza al hombre en esta historia? ¿Se han dado cuenta o no? El trabajo, exacto. Bien, Kevin. Los dos Kevin. Ah, bien. El trabajo, es cierto. El trabajo corporativo, el trabajo en esas grandes empresas, ¿no? Hacen que el hombre ya no sea visto como un ser humano, ¿no? Sino como una máquina que debe trabajar o como una pieza de repuesto, ¿no? Que cuando ya no es útil se le puede desechar, ¿no? Eso es deshumanizar al hombre, ¿no? ¿No? Es como te das cuenta, es un sistema insensible, ¿no? Insensible ante la condición humana, ¿no? ¿Ya? Además se habla de la alienación, o sea, el hombre que se siente sometido y deja de ser el mismo, ¿no? Se habla también del autoritarismo. ¿Quién representa el autoritarismo en esta historia? ¿Quién es el autoritario? Bueno, yo diría que hay dos, ¿ah? Uno es el padre, ¿no? El padre, que es autoritario, violento, ¿no? Y también el jefe. El jefe también es autoritario, ¿no? ¿Ya? Después también se habla de la solidaridad en medio de esta desgracia. Hay momentos de solidaridad, ¿no? ¿Quién representa la solidaridad con el marginado? ¿No? Claro, ahí pensamos en Grete, ¿no? Que alimenta al insecto, aunque después se cansó de él, ¿no? Pero ella fue la única que se solidarizó de él. Y así, el jefe representa al sistema capitalista, afanado por la producción y la acumulación de riqueza, ¿no? Bien, entonces es una obra que tiene mucho contenido. Ah, también se habla de la rutina, la rutina de la vida, chicos. O sea, este sistema de trabajo es tan monótono que hace que todas las situaciones de la vida también se vuelvan igual, ¿no?
O sea, el hombre vive pendiente del trabajo, una hora fija para levantarse, una hora para entrar a trabajar, para salir, e incluso en su casa sigue pensando en el trabajo, ¿no? ¿Te das cuenta, no? La vida se va automatizando en torno al trabajo, ¿no? Eso también es una cruda realidad, pues, que Kafka nota en la sociedad moderna. Kafka era, pues, algo así como un vidente, ¿ah? Él era un hombre muy sensible, se daba cuenta de esos problemas humanos del mundo moderno. Él como que se estaba adelantando a lo que sucedería, pues, eh, con más fuerza después de su época, ¿no? Listo. Bien, ahora sí, vamos a resolver la práctica. Ah, ya, ¿alguna pregunta, chicos, sobre el tema? ¿Alguna consulta, un comentario? ¿No? A ver, Samuel preguntó, ¿en qué insecto se convirtió? La novela no lo dice, ¿ya? Pero por la descripción uno podría pensar en una cucaracha o un escarabajo, pero la obra literalmente no lo dice, ya no lo dice, ¿no? Sí, aquí hablan de una deuda grande, ¿eh? Tanto así que él tenía que trabajar 5 años para acabar de pagar esa deuda. Ya, listo, chicos, entonces vamos ahora a desarrollar la práctica del tema. Ya, listos, listos, comenzamos. Ya, a ver, primera pregunta. Ya, espero sus claves, ¿ah? Dice, identifique las alternativas que presentan características de la narrativa vanguardista. Ya, vamos a leer los enunciados. Tiende hacia una visión universal e histórica del hombre. Visión universal del hombre. ¿Sí o no? Claro, en el vanguardismo los temas son universales. O sea, los problemas que vemos en estas novelas son problemas que suceden en todo el mundo. La deshumanización que siente Gregorio lo siente el hombre en el mundo, en cualquier continente, ¿no? ¿Ya? Es una visión universal. ¿Ya? Correcto. La 2. Se opuso al determinismo de la novela realista. Claro, en el siglo XX se desplaza a la novela realista decimonónica, ¿ya? O sea, ya no había que describir la realidad solamente, sino había que interpretarla. Ya incluso aquí vemos que no todas las novelas son realistas, ya son fantásticas o son simbólicas, ¿no? Entonces, ya no tiene esa marca realista anterior, ¿no? 3. Usa el monólogo interior y la alteración del tiempo lineal. ¿Sí o no? Claro, estas son técnicas que se van a introducir en la novela vanguardista, ¿no? Correcto. Ya, entonces la 2 es... La 2 es cierto, ¿ah? Se opuso, ¿no? La 3 también es cierto, ¿no? 4. Maneja el verso libre y el esquematismo. ¿Sí o no? Ya, de ahí depende la clave, ¿ah? Maneja el verso libre y el esquematismo. Ya, pero date cuenta que la pregunta es sobre narrativa. Narrativa, o sea, relatos, novelas, cuentos. El verso libre es una característica de la poesía. El verso libre, o sea, esa poesía donde no hay rima ni métrica fija, ¿no? Los versos libres son los versos sin reglas, ¿no? Ya, eso es en poesía. Igual, esquematismo también es un rasgo de la poesía. O sea, hacer una poesía concreta, simplificada, donde se simbolicen con pocas palabras muchas ideas, ¿no? Eso es esquematismo, ¿no? ¿Ya? Pero eso es en poesía también. La 4 no corresponde a la narrativa, ¿ya? Me están preguntando por narrativa. Listo, entonces, finalmente la clave sale... La A, era la A. ¿Dijiste la A? A ver. Sale la A. Ah, lo dijo Ángelo. Bien, Ángelo. Correcto, Urco. Era la A. ¿Ya? Repito, la 4 corresponde a la poesía. ¿Ya? Poesía vanguardista, pero poesía, no narrativa. Listo. Bien, vamos a la pregunta 2. Señale qué técnica vanguardista se aprecia en el siguiente poema. A ver, al toque, aquí no hay mucha vuelta que darle, ¿eh? ¿Cómo se llama este tipo de poesía? Caligrama.
Claro, esto es un caligrama original, ¿sí o no? Fíjate que con las palabras se forma la imagen de una calavera. Este es un poema que se llama Canción de la Muerte, escrito por la poeta Gabriela Mistral, ¿no? ¿Ya? Poema en forma de calavera, ¿no? Eso es un caligrama. Claro, es una novedad en la poesía, ¿no? Listo. Muy bien, excelente. Vamos a la 3. Elija la opción que presenta un acontecimiento erróneo del argumento de la novela La Metamorfosis de Kafka. Acontecimiento erróneo, o sea, algo que no ocurre en La Metamorfosis. Profe, su micro. Está muteado, profesor. Profesor, su micro está desactivado. Su micro. Cierto, estaba apagado el micro. Ya, entre la C y la E, chicos, si ven bien, la C sí es cierto. Grete toca el violín ante los inquilinos y estos luego se retiran, ¿no? Sin pagar, ¿no? En cambio la D es falso. La que mantiene la familia es Gregorio. Él trabaja para todos. Mantiene a sus padres y a su hermana. Ya después, ¿no? Ya todos se ponen a trabajar, ¿no? Para cobrar, ¿no? Con los gastos de la casa, pero no es que ella mantenga a toda la familia, ¿no? ¿Ya? Entonces la clave ahí era la D de dedo. A ver, hay una pregunta aquí. Sí. Carla nos preguntaba qué es gitanjáfora. Ya, gitanjáfora es un recurso de lenguaje que consiste en repetir sonidos o sílabas, ¿ya? Repetir sonidos o sílabas en un texto literario, ¿no? Más o menos como los trabalenguas, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Se repiten sonidos o sílabas, ¿no? Por ejemplo, una gitanjáfora famosa es la de la novela El Señor Presidente. Esa novela comienza con un texto que es así, puros sonidos repetitivos, donde dice, alumbra, lumbre de piedra, lumbre, sobre la podredumbre, alumbra, 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 alumbre, alumbra, y así repite, umbra, umbra, entonces eso es gitanjáfora, ¿no? Repetir sílabas o sonidos, ¿no? Que no tienen sentido, ¿ah? No tienen sentido definido, solamente le crea una atmósfera así de medio tétrica, ¿no? A la historia, ¿no? ¿Ya? Bien, sigamos. 4. Al despertar una mañana tras un sueño agitado, Gregorio se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Sobre el anterior fragmento de la Metamorfosis de Kafka es correcto afirmar que. Ya. Así comienza la obra, ¿no? Con esa frase. Al despertar una mañana, Gregorio, luego de un sueño agitado o intranquilo, despertó convertido, ¿no? Ya, a ver, se puede afirmar que la transformación de Gregorio se inserta en la realidad de su hogar. Gregorio está conscientemente de que todavía se encuentra soñando. Gregorio no es consciente de su nuevo aspecto al despertar. La transformación de Gregorio se produce dentro de un sueño. Ya, aclaremos que Gregorio no está soñando, ¿ya? No está soñando. Él realmente, en la novela, claro, en la novela realmente se vuelve insecto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, muere la D, muere la B, está entre la A y la C. Gregorio no es consciente de su nuevo aspecto al despertar. A ver,
O sea, no es consciente de su nuevo aspecto, o sea, de su aspecto de insecto, pues, ¿no? Chicos, él sí ve su cuerpo de insecto, ¿ah? Asume que se ha vuelto insecto, pero no le importa, se pone a pensar en su trabajo, ¿no? ¿Ya? Pero sí toma conciencia de su nuevo estado, sí es un insecto, acepta su condición, ¿no? Ahora, lo que pasa ahora que sí, recuerda que esta es una novela fantástica. En la novela fantástica hay una realidad que se quiebra. Es como que la pesadilla se vuelve real, ¿cierto? Entonces, la transformación de Gregorio se inserta, se introduce en la realidad de su hogar. ¿Ya? Esto es una novela fantástica, ¿no? La mutación, que es fantástica, rompe una realidad, ¿no? Se mete en la realidad y la quiebra, ¿no? ¿Ya? Ahí, chicos, la clave era la A. ¿Ya? La transformación se inserta en la realidad de su hogar. ¿Ya? Eso, entonces, lo tenemos que asociar con el concepto de novela fantástica. Hay una realidad que de pronto se quiebra con algo fantástico, ¿no? Con algo sobrenatural, ¿no? Muy bien. Sí, aquí hay una corrección, chicos, porque acá aparece una clave que, bueno, había que cambiarla porque, ¿no? Siempre estamos usando un molde y luego hay que cambiar la clave nada más, ¿no? Ya, pero la clave es la A, ¿ya? La clave es la A. 5. El señor y la señora Samsa miraban a su hija, siempre tan llena de vida, y casi simultáneamente se les ocurrió pensar que en los últimos tiempos, no obstante todas las desgracias que habían hecho palidecer sus mejillas, Grete se había convertido en una muchacha hermosa y exuberante. Se quedaron en silencio y, entendiéndose casi sin darse cuenta con la mirada, se dijeron que ya era tiempo de buscarle un buen marido. Y fue como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones cuando, al terminar el viaje, la hija se levantó primero que todos y desplegó la juventud de su cuerpo. Ya esta es la parte final de la novela, ¿no? Cuando están en el tranvía y la ven a su hija esbelta, que se ha levantado del asiento, ¿no? Y ya piensan en buscarle un marido, ¿no? Para asegurar el futuro, ¿no? Ya. Entonces, dice, sobre lo que hemos leído, es correcto afirmar que los padres... ¿Ya solamente están pensando en su hija? No, están pensando en ellos también, ¿sí o no? Claro, que se case con un hombre de buena posición, que, ¿no? También resuelva los problemas de todos, ¿no? De todos, ¿no? Entonces, entre la A y la D, la mejor respuesta es la D, ¿sí o no? Claro, la hija se convierte en la esperanza económica para toda esa familia. ¿Ya? Clave D. Ah, muy bien, dijiste la D, perfecto. Vamos a la 6. Ya, leamos. Gregorio ya casi no comía. Solo cuando pasaba casualmente junto a los alimentos, tomaba como para entretenerse algún bocado, lo guardaba en la boca durante algunas horas y con frecuencia terminaba escupiéndolo. Al principio, pensó que su falta de apetito se debía al pesar que le ocasionaba el estado lamentable de su habitación, pero con los cambios que empezaron a hacerse en ella, pronto se sintió mejor. Los suyos solían ahora meter ahí cosas que no podían acomodar en otros lugares de la casa, y ya eran demasiadas porque uno de los cuartos había sido alquilado a 3 huéspedes. Sobre el anterior fragmento de la metamorfosis, es correcto afirmar que la familia, ¿ya? A ver, en el texto nos dicen que Gregorio, bueno, está apenado, ¿no? Por su situación y la de su cuarto, ¿no? Que los padres dicen que llevan cosas que ya no les sirven, ¿no? Los ponen en el cuarto del insecto, ¿no? O sea, como si fuese un depósito de cosas inservibles, de basura, ¿no? ¿No? Ya. Y en que hay un cuarto que ha sido alquilado a los inquilinos, ¿no? Ya. A ver, ¿cuál es lo correcto según el texto leído?
¿Te das cuenta que él en el texto dice que los padres llevaban al cuarto de Gregorio cosas que ya no podían acomodar, o sea, cosas que les estorbaban, que eran pues inservibles, ¿sí o no? ¿No? Ya, entonces podemos afirmar que la clave es, claro, muy bien, la C. Considera a Gregorio como algo inservible para el progreso familiar. Claro, esa es la imagen que siente la familia de él, porque él no es útil, que él no produce, que es un estorbo más bien, ¿no? ¿No? Y ya, pues, por eso que juntan en ese cuarto todo lo que ya no les es útil, ¿no? ¿Ya? Clave C. Bien, sigamos. Pregunta 7. Durante las 2 primeras semanas, los padres no pudieron decidirse a verlo, y a menudo él oía cómo alababan sin reservas la solicitud de la hermana, cuando hasta entonces solía más bien reñirla por parecerles una muchacha un tanto inútil. Pero ahora era frecuente que el padre y la madre aguardaran ante la habitación de Gregorio mientras la hermana la arreglaba, y en cuanto ella salía, les contaba cómo estaba el cuarto, qué había comido Gregorio, cómo se había comportado en esa ocasión y si se notaba tal vez alguna mejoría, ¿no? Sobre el texto leído se puede inferir que los padres, ya dice, durante las 2 primeras semanas los padres no se decidían a verlo, no lo querían ver al insecto, ¿no? ¿No? Pero después dice que ellos están ahí, ¿no? Como que queriendo saber, ¿no? A través de Grete, cómo está el insecto, si comió o no comió, ¿no? Si se portó bien, ¿no? Porque Grete era la que tenía contacto con el insecto, ella lo alimentaba, ¿sí o no? ¿No? Claro. Ya, entonces, a ver. Ya, esto, chicos, tiene que ver también con la idea del absurdo. Se aprende el absurdo, ¿no? De cierta pasividad o indiferencia ante las cosas inexplicables, ¿no? ¿No? Ya, respuesta final, a ver. Te leo. Por ahí veo la D, veo la A, la C. Ya, la C no puede ser porque dice total desinterés, ¿no? Aquí ellos están ya un poco interesados, ¿no? Claro, saben que él es su hijo, pues, ¿no? Pero que se ha vuelto insecto. Entonces preguntan, ¿no? Si comió, si se portó bien, en fin, ¿no? Alaban la diligencia de hermana, no tanto la alaban, solamente quieren saber, ¿no? Incluso al principio la tenían como tonta, ¿no? Por hacer eso, por alimentar al insecto, ¿no? Ya, aquí ocurre algo también típico del absurdo, que ha ocurrido esto, tener un hijo insecto, y ellos ya como que, ya, pues, que sea insecto, pues, vamos a tenerlo ahí escondido, ¿no? O sea, aceptan la nueva situación del hijo de Gregorio, o sea, aceptan tener un hijo insecto. Claro, no lo quieren, obviamente lo menosprecian, pero ya se acostumbran, digamos, a esa condición, ¿no? Por eso que lo toman como normal, que si comió, ¿no? Si se portó bien, ¿no? ¿No? Y esto, pues, es absurdo, pues, ¿no? Porque ¿quién se acostumbra a tener un hijo insecto, ¿no? ¿Quién se acostumbra a tener un monstruo en la casa, ¿no? Entonces, esto es parte de la idea del absurdo kafkiano, ¿no? ¿Ya? Clave, dedo. 8. Las diferentes escuelas o ismos de vanguardia, como el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo, tienen en común. ¿Qué es lo común a todos estos movimientos de vanguardia? Recuerda que cada uno tiene su propia propuesta literaria, su propia propuesta artística, ¿no? Pero tienen algo en común.
Por algo son movimientos de vanguardia. La C. Claro, claro, la C. Todos rompen con formas tradicionales, ¿no? Todos buscan la novedad, ¿ya? Todos se rebelaron contra el arte tradicional y buscaron la novedad, ¿sí o no? Esa es la constante, ¿no? ¿Ya? Entonces, clave, cerebro. Listo, sigamos. 8, 9. Indique la alternativa que presenta una afirmación ajena acerca de la narrativa de Franz Kafka. Ajena, ¿no? La D. Ya sospechaba que me ibas a decir la D, pero la D sí es cierto. ¿Qué profe no es vanguardista? Sí, pero más por los temas que por las técnicas, ¿ah? Recuerda que Kafka vive o comienza a producir obras cuando todavía no estaba pues de moda todas esas técnicas novedosas. Por eso que hay narrador omnisciente, por eso que hay todavía una narración lineal, ¿no? Lo que sí hay es alegoría, tema universal, ¿no? Pero no hay técnicas modernas, ¿ya? No hay técnicas modernas todavía en él, ¿ya? En los demás sí, ¿no? Ahora, lo que no corresponde, mira lo que dice la B. Él es el creador del monólogo. Claro, pues lo que te pide es lo ajeno, lo que no corresponde, ¿no? Y lo que no corresponde es la B. ¿Kafka creó el monólogo interior? No, pues ¿quién fue el creador del monólogo interior? ¿Quién lo introdujo en el siglo XX? James Joyce, claro, Angelo, James Joyce, ¿no? Entonces, la incorrecta, lo ajeno, es la B. La D sí es cierto, chicos, ¿ah? Ojo, esto de acá puede resultar, ¿no?, contradictorio, que hemos dicho que Kafka es un autor de la vanguardia del siglo XX, pero por el tiempo en que él vivió, todavía no estaban en boga esas técnicas modernas, ¿ya? Por eso que él todavía apela a recursos tradicionales, ¿no? ¿Ya? Entonces, no quiere decir, pues, que esto sea, chicos, una cosa absoluta, o sea, que todos tengan que usar técnicas, esas técnicas modernas, ¿no? Depende de las circunstancias. Por ejemplo, aquí en el Perú, por decir Ribeiro, Ribeiro es un autor contemporáneo del siglo XX, pero si tú lees sus cuentos, tienen forma lineal, narrador omnisciente, o sea, tradicional. En cambio, Vargas Llosa sí usa técnicas modernas, ¿no? Claro, entonces, en este caso Kafka no apelaba a las técnicas modernas, pero sí era muy simbólico, muy alegórico en sus obras, y sus temas sí son universales, y eso también es parte de la vanguardia, la visión universal del hombre, ¿no? Listo. Y vamos a la 10. El padre negábase obstinadamente a despojarse, ni aún en casa, de su uniforme de ordenanza. Y mientras la bata ya inútil colgaba de la percha, dormitaba perfectamente uniformado, cual si quisiese hallarse siempre dispuesto a prestar servicio o esperase oír hasta en su casa la voz de alguno de sus jefes. Con lo cual el uniforme, que ya al principio no era nuevo, perdió rápidamente su pulcritud a pesar del cuidado de la madre y de la hermana. Y Gregorio con frecuencia pasaba horas enteras con la mirada puesta en ese traje, lustroso, lleno de lamparones, pero con los botones dorados, siempre relucientes, dentro del cual el viejo dormíase harto incómodo, si bien tranquilo. Dice, se puede inferir que el padre de Gregorio, mira lo que dice, ¿ah? Se negaba a despojarse de su uniforme estando en su casa. Se dormía con su uniforme puesto, ¿no? Es como que está listo para trabajar, listo para escuchar la orden de su jefe, ¿no? Ya, ¿qué podemos deducir de esto?
Ah, muy bien, muy bien. Así es, Kevin, Kiara, Omar, Kevin, Camila, todos dicen estaba alienado por el trabajo. Eso es lo correcto. Alienado es dejar de ser uno mismo porque está sometido por un sistema, ¿no? ¿No? Él es un hombre alienado por el trabajo, o sea, él es una máquina que trabaja, es una máquina que trabaja, vive para trabajar, ¿no? Está siempre listo para trabajar, ¿no? ¿No? Entonces deja de, o sea, pierde su propia identidad, ¿no? Eso es estar alienado, ¿no? Muy bien, clave correcta, cerebro. Bien, perfecto, excelente, ¿no? ¿No? ¿Tiene más? Ah, las 10 primeras no me estaban ahí. Ya, pero te voy a dar las claves de las 5 últimas, ¿ya? Un ratito, un ratito. Me dan un segundo. Ya. Voy a compartir el PDF de las últimas preguntas. ¿Ya? A ver, vamos a terminar con las últimas preguntas. Ya, chicos, ven en mi pantalla el PDF de las preguntas. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, ¿Lo ven? profe. Se ve, profe. Ya, listo. Entonces vamos a ver las últimas preguntas. ¿Eh? A ver, la 10. Nos quedamos en la 10, ¿no? Ya. Ya, la 11. Dice, leamos, ¿ah? Un alivio donde quiera que estés, no aguardar el aire en el cuerpo. ¿Quién sabe si esa chuleta de cerdo que tomé con la taza de té después estaba fresca con este calor? No sentí ningún mal olor. Estoy segura de que ese hombre extraño de la chacinería es un hombre sin vergüenza. Confío en que esa lámpara no esté humeando. Me llena la nariz de hollín. Mejor que arriesgarme a que él me deje abierto el gas toda la noche. No podía descansar tranquila en mi cama en Gibraltar. Me levantaba hasta ver, pero ¿por qué demonios me preocupo tanto? ¿Por qué esto, aunque me gusta en invierno, se está más acompañada, ¿no? Bueno, te das cuenta que es un texto medio así caótico, donde el personaje no está conversando con nadie, ¿eh? Tampoco es que el narrador está hablando de alguien, simplemente el propio personaje entabla una especie de diálogo, pero con él mismo, ¿no? O sea, está pensando. Tú estás leyendo lo que está pensando el personaje. ¿Cómo se llama ese recurso, chicos? A ver, vamos a las alternativas, ¿no? Ya, y este es un fragmento de la novela Ulises de James Joyce. Ya, con eso más te ayuda a darte cuenta que aquí estamos frente a una técnica novedosa, ¿no? Que nos permite acceder al pensamiento del personaje, ¿no? La B. Respuesta, claro. Aquí vemos un ejemplo de monólogo interior. En el monólogo el personaje no habla con nadie, ¿eh? En todo caso habla consigo mismo, ¿no? Habla consigo mismo, en todo caso está pensando y tú lees lo que está pensando, ¿sí? Clave B de beso. Pregunta 12. Completa correctamente el siguiente enunciado. Entre las novedosas modalidades técnicas empleadas por la narrativa del siglo XX, destaca, con esto se buscó romper el orden lineal o la secuencialidad cronológica de los textos narrativos. ¿A qué se refiere? ¿Eh? ¿A qué técnica se refiere? Ya, dadas las opciones, la A, claro, por supuesto, se alternan los planos temporales, o sea, se van, digamos, mezclando los tiempos, el pasado con el presente con el futuro, ¿no? Claro, se altera la secuencia lógica o cronológica, ¿no? Muy bien, clave avión. 13. En la novela La Metamorfosis de Kafka, ¿qué es lo que teme
Gregorio Samsa, luego de experimentar su transformación en insecto, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Ah? ¿Su salud? ¿Su estado físico? No, a él lo que le preocupa, a ver, A ver, ¿en qué piensa él? ¿En qué piensa más? ¿En ser la vergüenza de su familia? Bueno, eso él no lo pensaba, pero eso va a pasar, la familia se avergüenza de él, es cierto, pero no es que él estaba pensando en que lo iban a rechazar, ¿eh? Más bien él pensaba que lo iban a aceptar, ¿no? Lo iban a querer, ¿no? Igual, ¿no? Pero no. Él lo que teme es perder su trabajo. Él vive para trabajar, chicos, ¿no? Entonces, por eso que vamos a marcar la D, perder su fuente de ingresos, o sea, su trabajo, ¿ya? Porque él vive en torno al trabajo. Recuerda que aquí el trabajo es lo que ha deshumanizado al hombre, ¿no? ¿No? Listo. 14. Gregorio comprendió que no debía permitir que el gerente se marchara de aquel modo, pues si no, su puesto en el almacén estaba seriamente amenazado. Ahí te das cuenta, él piensa en su trabajo, ¿no? No lo veían los padres tan claro como él, porque con el transcurso de los años habían llegado a pensar que la posición de Gregorio en aquella empresa era inamovible. Además, con la inquietud del momento, se habían olvidado de toda prudencia, pero no así Gregorio, que se daba cuenta de que era indispensable retener al gerente y tranquilizarle. De ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos. Si al menos estuviera allí su hermana, era muy lista. Había llorado cuando Gregorio yacía aún tranquilamente sobre su espalda. Seguro que el gerente, hombre galante, se hubiera dejado convencer por la joven. De acuerdo al fragmento leído, ¿cuál es la idea correcta? Esta es la escena en que el jefe ha venido a la casa, ¿no? Y ya se asustó con el insecto, ¿no? Gregorio está preocupado en ese instante por su situación en el trabajo, ¿no? Porque no puede, pues, permitir, ¿no? Que él y su familia queden desamparados, ¿no? Respuesta, a ver, descartámosla porque la mutación no es por la incomprensión familiar. En todo caso es por la rutina del trabajo, ¿no? Que él experimenta, ¿no? Gregorio exige que la hermana Gretel le manifieste su solidaridad. No exige eso. Huye, pues no desea ser parte de la alienación. El personaje teme desamparar a la familia, claro. Él está preocupado por eso, ¿no? Listo. Clave, clave. Dedo. Muy bien. Excelente. La clave era la D. ¿Ya? ¿Listo? Bien, ahora sí. Ah, falta una, 15. Ya, madre se ha desmayado, pero ya está mejor. Gregorio se ha escapado. Lo sabía, dijo el padre. Os lo advertí, pero vosotras las mujeres nunca hacéis caso. Gregorio comprendió que el padre había malinterpretado el comentario de Grete y seguramente creía que él había hecho algo malo. Por tanto, debía apaciguar a su padre, pues no tenía tiempo ni forma de aclarar lo ocurrido. Se lanzó hacia la puerta de su habitación, aplastándose contra ella, para que su padre, en cuanto entrase, comprendiese que tenía intención de regresar inmediatamente a su cuarto. Y no hacía falta empujarlo hacia adentro, sino que bastaba con abrirle la puerta para que entrase en el acto. Pero el padre no estaba en condiciones de captar esas sutilezas, ¿no? No, porque el padre es violento, pues se va a enojar, le va a pegar incluso, ¿no? Lo va a empujar, ¿no? Ya, ¿qué tema de la obra plantea el autor en este fragmento? A ver, ¿cuál es tu clave? Sí, ya acabamos acá, ¿ya? Sí, pues aquí no hay una comunicación entre padre e hijo, ¿no? Él no sabe cómo comunicarse, cómo hacerle entender, el padre también igual no quiere hablar con su hijo, simplemente lo malinterpreta, ¿no? Lo trata mal, ¿no? Clave, clave, B de Bemba, ¿ya? Bien, chicos, sí, ya nos pasamos la hora, ahí terminamos, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Nos vemos, muchachos. Cuídense. Chao, chao. Hasta la próxima.
Hasta luego, profesor. Muchas gracias.